buenas tardes y bienvenidos a Visión Global. Antes de hacer el repaso bursátil de la sesión, media sesión en México, de la mano de nuestro compañero José Ricardo Rangel, vamos también a repasar pues cómo han cerrado las principales plazas europeas que han echado el cerrojo hace tan solo un ratito, hace unos minutos. El IBEX 35 lo hacía con una subida del 0,16% hasta los 8.770 puntos, una tónica positiva, pero bastante ligera, es lo que hemos visto realmente en el resto también de índices europeos. El CAC 40 de París ha cerrado con una subida del 0,75 hasta los 7.237 puntos. El FTSE 100 de Londres ha sido el que mejor ha terminado la sesión, con un repunte del 0,8 hasta los 7.555. El MIPTEL italiano un poquito por debajo, 0,65% de repunte, y el IBEX se ha quedado el que más rezagado, como decimos, con una subida del 0,16%. Dentro del selectivo español, hoy el protagonismo, de nuevo realmente iba para Farmamar, pero esta vez, un protagonismo negativo, por así decirlo, porque ayer era de las que más subían, la que más lo hacía, con una subida del casi del 18% al cierre de la sesión, después de dar a conocer ese estudio in vitro que probaba la efectividad de su fármaco Aplidin frente a la nueva variante del coronavirus, frente a Omicron. Subía, por lo tanto, en bolsa casi un 18%, y hoy hemos visto la corrección de esa fuerte subida, una corrección que finalmente ha sido del 12,88%. Naturgy también le seguía con un 2% de caída, Amadeus un 1,8% y CIE Automotive un 1,6% de retroceso. Lo mejor de la jornada ha sido ArcelorMittal, un 6,45% es lo que ha repuntado al cierre de la sesión, seguido también de Acerinox. Realmente el sector acerero es el que mejor ha terminado la jornada, 3,2% es lo que ha subido Acerinox, y también Bankinter, Indra, BVA, Repsol, Mafre, Celnex han sido algunos de los valores que se han colado en el top del IBEX 35 en esta jornada de miércoles. Ahora sí, vamos a intentar, también conocer de momento cómo va la sesión bursátil, la media sesión en México. Saludamos a nuestro compañero José Ricardo Rangel desde allí, desde México. José Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes, muy contento de platicar contigo nuevamente, deseándote lo mejor para este año. Y vámonos con los números, si me lo permites, Marta. Y el índice de precios y cotizaciones aquí en México está en terrenos positivos con 1.26 a la alza. Estamos rondando más o menos los 53.725 unidades. El tipo de cambio, se mantiene en un rango de 20.37 pesos por cada dólar. La parte, sobre todo de la mezcla del West Texas Intermedia, está en 78.23 dólares por barril. Y los principales tickets que están rondando en terrenos positivos en el índice de precios y cotizaciones es Liverpool, la parte de consumo, con 4.42 a la alza. Grupo México, en la parte de extracción de minerales, como el cobre, con 4.07 a la alza. Y la parte del sector de la construcción, la parte del sector ahora de financiero, con Grupo Financiero Banorte, con 3.45, y la construcción con Grupo Carso, con 3.43 a la alza. Estos son los terrenos positivos. Los principales bajas dentro de este índice de las empresas más bursátiles en México, estamos con Arca Continental, con 1.16 a la baja, con Gruma con 0.88 a la baja, y la parte de medios, que es América Móvil, que es la que mayor ponderación tiene, mayor bursatilización dentro del índice, con 0.67 a la baja, cotizaron con 20.78 pesos por acción. Y la verdad, con una noticia aquí muy relevante, mi querida Marta, amigos allá en España, que es que Citigroup se deshace de la parte de consumo y la parte empresarial aquí en México. Es un banco muy representativo de muchísimos años en México, y vamos a hablar precisamente con nuestro invitado, además de las perspectivas de estos datos y cuáles son los impactos. Si nos haces el favor, Marta, de introducir. Pues vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña Alexis Miló Caraza, que es economista fundador de Telenomics. Alexis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión. Eso en primer lugar, y muy buenas. Hola Marta, feliz año. Gracias por la invitación. Gracias, Ricardo.
Bueno, igualmente feliz año a los dos, que todavía nos lo había felicitado. Y bueno, vamos a hablar un poco de cuáles van a ser, Alexis, los principales drivers, lo que va a impulsar a la economía mexicana para este ejercicio 2022. ¿Cuáles consideras tú que podrían ser? Mira, la economía mexicana se ha desacelerado en la segunda parte, o sea, desaceleró en la segunda parte del año pasado, lo cual, pues, de alguna manera abre una gran interrogante sobre cuál va a ser el desempeño en este año que comienza. Te diría que hay dos temas importantes. En primer lugar, es qué tan rápido se resuelvan los problemas de abasto global que han inhibido las exportaciones, sobre todo Estados Unidos, que como tú sabes es nuestro principal socio comercial y que de alguna manera ha implicado pues, un desempeño mucho menor de las exportaciones, sobre todo de manufacturas, y sobre todo en un sector que tú sabes que es muy importante para México, que es el automotriz. Entonces va a depender un poco de que se resuelva eso. Y en segunda parte, también el tema de los servicios. Los servicios han tenido un desempeño menor al esperado, sobre todo porque las ventas al menudeo, que es la parte comercial, es de los renglones más importantes en la economía mexicana, en la parte de los servicios, pues han tenido un comportamiento plano. Entonces te diría que si vemos el desempeño de estos dos sectores, la manufactura, exportaciones por la parte externa, y los servicios de comerciales, las ventas al menudeo por la parte interna, pues los pronósticos son relativamente negativos. Nosotros esperamos que la economía mexicana crezca alrededor de 2,5%, 2,5% este año. Obviamente podría haber una sorpresa al alza porque viéramos una mayor recuperación de la economía este año, pero te diría que ese es nuestro pronóstico, 2,5%, con perspectivas a que quizá lo que vimos fue un problema temporal que se resuelva en 2022 y que veamos quizá un crecimiento un poco más alto, pero eso ya es pensando de manera optimista. Alexis, quisiera preguntarte sobre todo la parte, pues vaya, de consumo que estás comentando y vaya, aprovechando en tenerte con esta noticia de Citi, que se deshace de la parte comercial y que depende, pues, en mayor sentido de la parte de consumo. ¿Cuál es la relación, cuál es la perspectiva, cuál sería la correlación y los principales riesgos y oportunidades de esta venta que realizó Citi, o que está por realizar Citi más bien? Pues es una pregunta muy interesante, Ricardo. Yo diría que hasta el momento pues tenemos poca información. Lo único que sabemos es que Citi anuncia que se deshace de su banca menudista, ¿no? Banca de retail, y dentro de eso pues obviamente la parte de consumo, lo cual te diría tiene pues dos implicaciones importantes, ¿no? La primera, que quizá no tiene tanto que ver con tu pregunta, pero hay que mencionarla, es que pues Citi se está saliendo de una de las quizá marcas más importantes en México. No olvidemos que Banamex es quizá uno de los bancos, si no es que el más emblemático en el país, y de alguna manera pues esto rompe una relación que tenía mucho tiempo, ¿no? De alguna manera Citi, al comprar Banamex y al operar Banamex por mucho tiempo, pues se había metido de lleno al núcleo del mercado mexicano, con un banco importante, con un banco con mucha presencia, con mucho despliegue, y hoy, pues de alguna manera está dando un paso atrás en ese sentido, lo cual creo que no es menor como señal. La segunda, que sí tiene un poco más que ver con lo que tú mencionas directamente, es, pues bueno, ¿qué estará viendo Citi en el mercado minorista mexicano, en el mercado de consumo en particular, que es lo que tú mencionas, como para echarse para atrás, ¿no? No olvidemos que la banca menudista, la banca de retail, es probablemente pues, el mejor negocio de la banca en cualquier lugar del mundo. Es la forma más económica de financiarse, de fondearse, y hoy Citi de alguna manera está diciendo, bueno, cierro esa parte. Entonces, ¿qué estarán viendo en el desarrollo del mercado mexicano? Sobre todo, como tú mencionas, de consumo, de menudistas, de hogares, que de alguna manera pues lleva a este banco a decir, bueno, mejor bajo la cortina en esta parte. Yo creo que sus perspectivas del crecimiento del mercado menudista, del mercado de consumo en México, pues tienen que ser en ese caso pues relativamente malas, ¿no? Probablemente esto sea por una combinación de bajo crecimiento de la economía mexicana,
probablemente ven que el crecimiento potencial de la economía mexicana ha disminuido, pero quizá también hay otras cuestiones regulatorias y de política económica que tampoco animan al banco, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el gobierno esté tratando de centralizar en entidades públicas la dispersión de recursos, sus programas sociales a través del Banco del Bienestar, pues quizá algunos bancos que están en la actividad menudista, pues todo esto no los anima a quedarse en el mercado mexicano. Ya iremos entendiendo un poco mejor las razones en los próximos días y semanas. Alexis, ¿cuáles serían las principales necesidades? Bueno, no necesidades, sino los mecanismos que tendría que realizar el gobierno para incentivar el crecimiento económico, porque estamos, viendo apoyos y demás, pero no existe un crecimiento económico per se. ¿Cuáles serían los principales mecanismos que se tendrían que dar para esto? Pues mira, Ricardo, la primera es dar más certidumbre, ¿no? Uno de los elementos que más se han caído, digamos, de la actividad económica es precisamente la inversión. Y como tú sabes, la inversión por parte de las empresas, de los individuos, etcétera, en un rango muy amplio de escalas, ¿no? Es decir, desde las empresas muy grandes hasta las empresas pequeñas, pues dependen mucho de que haya cierta certidumbre respecto a varias cosas, la política regulatoria, la política económica, etcétera, ¿no? Entonces, yo te diría que lo que el gobierno debería hacer para promover el crecimiento en primer lugar es proveer mucho más certidumbre. En este sentido, cosas como la cancelación del aeropuerto o como el hecho de que la construcción de algunas plantas, como esta planta de cerveza en Mexicali por parte de Constellation Brands, se hayan detenido a través de una consulta pública. Es decir, hay muchas cosas que meten incertidumbre al mercado y que los inversionistas, pues tú sabes que peor que las malas noticias es la incertidumbre para fines de inversión. Entonces te diría que eso es lo primero. Y lo segundo probablemente sería que el gobierno reenfocara su gasto público en actividades que tengan un mayor efecto multiplicador. ¿Sí? El hecho de que el gasto público esté concentrado en algunos programas sociales muy específicos, cuyo retorno, cuyo rendimiento todavía no es claro. El hecho de que esté enfocado en ciertos proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el aeropuerto, cuyo retorno financiero y social tampoco es claro todavía, pues de alguna manera pues no son elementos que ayudan a detonar mayor crecimiento. Te diría que por ahí van las cosas, te diría que van por dar certidumbre a los inversionistas y por otro lado, por de alguna manera enfocar el gasto social, el gasto público, de una forma en que tenga más efectos multiplicadores y eso definitivamente podría contribuir al crecimiento, pero no lo estamos viendo. Alexis, finalmente preguntarte sobre, la inversión fija bruta que se está realizando en México, si nos puedes dar un scope para este 2022 y sobre todo la parte de la industria de la construcción que, se ha venido ajustando. Estamos viendo proyectos, pero la industria sigue muy acotada. ¿Cuáles son tus perspectivas para estos dos sectores? Mira, la inversión privada y pública, las dos, están en mínimos históricos, ¿sí? Nunca habíamos visto niveles de inversión como porcentaje del PIB tan bajos como los que estamos viendo. Y esto tiene dos implicaciones importantes. En primer lugar, la inversión por sí sola es una actividad económica que detona crecimiento y no estamos viendo eso. Pero en segundo lugar, y quizás esto es lo más preocupante, Ricardo, es que los bajos niveles de inversión implicarán necesariamente bajos niveles de crecimiento en el mediano y largo plazo, ¿no? En este sentido, el crecimiento potencial de la economía pues está disminuyendo. Entonces, eso es lo preocupante de los bajos niveles de inversión que estamos viendo en México. Te diría que hacia los prospectos de crecimiento pues no han mejorado. Es decir, estos elementos que yo mencionaba, como la certidumbre o la composición del gasto público, pues tampoco es que hayan cambiado de una forma en que alienten más a la inversión. Entonces te diría que los pronósticos de inversión son relativamente bajos. Obviamente se espera una recuperación de la inversión, pero mucho de esto es el efecto rebote. No olvidemos que la inversión, haciendo un poco de historia, ya había caído de manera importante en los últimos años, ¿sí?
En los últimos años vimos un desplome de la inversión. Y cuando llega el COVID, la inversión, como te decía hace un momento, ya estaba a niveles mínimos históricos, ¿no? Lo que pasa es que con el COVID acaba de caer y muchas empresas incluso interrumpen actividades, ya no digamos de inversión, sino de mantenimiento de sus activos, y esto pues obviamente se traduce en un menor gasto en inversión, ¿no? Por eso podríamos ver que la recuperación se mantiene este año, pero va a ser muy marginal, va a ser simplemente de empresas que interrumpieron sus proyectos de mantenimiento, de conservación y los están retomando en 2022, si no es que ya lo hicieron en 2021. Entonces diría que los prospectos para la inversión en este año y en los que viene son malos y esperemos que hubiera algún cambio que generara quizá mejores expectativas, pero por el momento no se ha visto eso. Pues Alexis Milo Caraza, economista fundador de Telenomics, muchísimas gracias por acercarnos a esas perspectivas económicas para la economía mexicana para este ejercicio 2022. Muchas gracias, como digo, por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión. Gracias, Marta. Gracias, Ricardo. Feliz año. Gracias, Alexis. Nos vemos nuevamente. Para ti también, Alexis. Y bueno, José Ricardo, también muchísimas gracias a ti. Como decíamos también al principio, feliz año, porque esto de felicitar el año hasta que no acabe enero no terminamos. Así que bueno, siempre hay que felicitar el nuevo ejercicio y a ver si se le da bien a la economía mexicana. José Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Abrazos a todos. Y nosotros volvemos también mañana en Visión Global a la misma hora, eso de las 6 de la tarde. Gracias.